Me llamo Elena Herrera y crecí creyendo que tenía la familia perfecta. No éramos ricos al principio, pero éramos felices. Éramos solo mamá, papá y yo, viviendo en una casita modesta en las afueras de Santiago. Mi papá, Jaime Herrera, era el hombre más trabajador que he conocido. Levantó su empresa de transporte desde cero, empezando con solo 2 camiones y poco a poco convirtiéndola en un negocio respetable. A veces llegaba a casa cubierto de grasa porque en los primeros años insistía en hacer él mismo el mantenimiento de los camiones. Mi mamá, Sandra, trabajaba como administradora de un restaurante. Era buena en su trabajo, aunque se quejaba todo el tiempo. «Algún día quiero ser una dueña de casa de verdad, Jaime», decía durante la cena, empujando la comida en el plato. «Estas noches tan largas me están matando». Papá solo sonreía, le tomaba la mano y le prometía que pronto podría renunciar. Y cumplió su promesa. Cuando yo tenía 9 años, el negocio despegó de verdad. Papá consiguió varios contratos grandes y de repente nos estábamos mudando a una casa de 2 pisos en uno de los barrios más bonitos del sector oriente de la ciudad. Por primera vez tuve mi propio cuarto. Era enorme y luminosa, con ventanas que daban al patio trasero. Enloquecí con la decoración. Pinté las paredes de lila claro, colgué luces de hadas por todas partes y le pedí a papá una repisa gigante para mis libros. Él la construyó con sus propias manos. Pasó todo un fin de semana encerrado en el taller, murmurando malas palabras cuando pensaba que yo no lo escuchaba, pero con una sonrisa de orgullo cuando por fin la instaló en mi cuarto. Poco después de la mudanza, mamá renunció a su trabajo, tal como siempre había querido. Pero en vez de encargarse de la casa, como tanto decía, casi nunca estaba. Era siempre almuerzo con las chicas, una vueltita rápida de compras o se me alargó la hora en la peluquería. Papá no parecía preocuparse. Estaba demasiado ocupado con la empresa, aunque siempre hacía tiempo para mí. Los domingos eran sagrados. Siempre salíamos a tomar helado, solo los dos. Y él escuchaba con atención todas mis historias del colegio y de mis amigas como si fueran lo más importante del mundo. La última vez que comimos helado juntos fue poco antes de que yo cumpliera 11 años. Era un día de primavera muy claro, y papá me contaba que uno de sus chóferes se había enfermado. «Voy a tener que hacer yo mismo ese viaje», dijo, terminando su cono, como en los viejos tiempos. «¿Puedo ir contigo?», pregunté emocionada por la idea de un viaje en carretera con él. Él se rió y me revolvió el pelo. «Esta vez no, princesa. Es solo un viaje corto de una noche. Voy a volver antes de que te des cuenta». Esa noche lo abracé más fuerte de lo normal antes de irme a dormir. «Te quiero, papá», le dije, sin saber que sería la última vez que pronunciaría esas palabras frente a él. A la mañana siguiente se fue antes del amanecer. Mamá seguía dormida, así que María, nuestra nana, le preparó el café y le guardó algo de comida en un tupper. Yo oí el motor del camión encenderse y cómo se alejaba por la calle silenciosa. Esa fue la última vez que vi a mi padre con vida. La llamada llegó a las 3:47 de la madrugada. Lo sé porque estaba despierta, con una sensación rara en el estómago. Escuché a mamá gritar desde su dormitorio, seguida del sonido de algo que se rompía. Probablemente la lámpara de velador. Las horas siguientes son un borrón en mi memoria. Recuerdo a 2 policías en el living, a María abrazándome fuerte, mientras mamá caminaba de un lado a otro hablando por teléfono. Palabras como choque múltiple, colisión masiva y murió en el acto flotaban a mi alrededor como mariposas negras. El camión de papá había chocado contra otro que se cruzó en la carretera. Dijeron que no sufrió. Como si eso ayudara en algo, nada lo hacía mejor. Nada podía devolverme a mi papá. El funeral también es una neblina en mi cabeza. Recuerdo el ataúd cerrado y yo sin creer que él estuviera ahí adentro. Mamá hizo todo un espectáculo, llorando a gritos y casi arrojándose sobre el ataúd. Ahora, viéndolo desde lejos, sé lo teatral que fue todo. Pero a los 11 años pensé que así era como los adultos lloraban. En el funeral conocí por primera vez al tío Roberto y a la tía Patricia. Eran casi unos extraños, pero el tío Roberto tenía los mismos ojos que mi papá, con esas arruguitas en las comisuras cuando intentaba sonreír a pesar de las lágrimas. «Elena», dijo, arrodillándose para quedar a mi altura, «soy el hermano de tu papá. Siento tanto que tengamos que conocernos así». «¿Y por qué no te había visto nunca antes?», pregunté, directa como solo pueden ser los niños. Una sombra cruzó su cara.
Tu papá y yo tuvimos una pelea hace muchos años, pero ahora nada de eso importa. Tenía que venir a despedirme de mi hermano chico. Después del funeral, el dolor de mamá se evaporó como la neblina de la mañana. En pocas semanas ya estaba reunida con los abogados de papá, tomando el control de la empresa y actuando como si supiera algo de transporte de carga. Empezó a usar palabras como reestructuración y modernización, pero era evidente que solo improvisaba. Yo pasaba la mayor parte del tiempo con María, que movía la cabeza con tristeza cada vez que mamá llegaba cargada de bolsas de tiendas caras. Tu mamá está gastando la plata como si no se fuera a acabar nunca, murmuró un día mientras me hacía el almuerzo. Y esos pobres choferes llevan semanas sin que les paguen bien. Tenía razón, los empleados de papá empezaron a renunciar uno tras otro. Muchos habían trabajado con él desde el principio. Me acordaba de sus nombres, de sus caras, de los pequeños regalos que me traían de sus rutas. Ahora se iban, incapaces de mantener a sus familias con promesas vacías. 6 meses después de la muerte de papá, mamá vendió lo que quedaba de la empresa por una fracción de lo que valía. Actuó como si hubiera hecho un movimiento brillante, pero todos sabían la verdad. Había llevado la obra de toda una vida de mi padre directo al suelo. Después de la venta, mamá casi no estaba en casa. Siempre estaba en algo, en algún lugar. Yo pasaba la mayor parte del tiempo con María. Ella empezó a enseñarme inglés básico, diciendo que algún día me serviría. Y me contaba historias de su pueblo, de cuando era joven. Después del colegio, yo me iba directo a la biblioteca. Era mejor que volver a una casa vacía. Mamá aparecía tarde en la noche, a veces oliendo a vino, apenas consciente de mi existencia. «Ah, todavía estás despierta», decía, como sorprendida de verme en mi propia casa. Luego se encerraba en su dormitorio y no la volví a ver hasta el día siguiente, si tenía suerte, hasta que llegó ese domingo por la noche. Yo estaba haciendo tareas en la cocina cuando la puerta se abrió de golpe. Mamá entró riéndose como adolescente. No venía sola. Elena, mi amor, llamó con una voz cargada de entusiasmo falso. «Ven a conocer a Ricardo». Ricardo era alto y llevaba un traje caro que igual se veía barato. Su sonrisa no llegaba a los ojos cuando me miró. «Elena», dijo mamá, apretándose del brazo de él como si fuera un salvavidas. «Nos casamos el fin de semana pasado. Él es tu nuevo papá. Vamos a ser una familia de verdad otra vez». «Yo ya tenía una familia de verdad», respondí con la voz temblando. «Ya tengo papá». La sonrisa de Ricardo desapareció. «Escúchame bien, jovencita», dijo con tono severo. «Tu mamá y yo estamos casados. Tienes que aceptar eso y mostrar respeto». «No eres mi papá», escupí. «Nunca vas a ser mi papá». «¿Ves lo que te digo?», comentó Ricardo, volviéndose hacia mamá. «Es una niña difícil. Necesita disciplina». La llegada de Ricardo fue solo el principio. En menos de una semana, su mamá, Gloria, su hermana Janet y la hija de ella, Mariana, de 12 años, ya se habían instalado con nosotros. Tomaron la casa como un ejército invasor. Cambiaron los muebles de lugar, guardaron cosas que papá y mamá habían elegido juntos y colgaron sus propios adornos. Mamá no parecía molesta. Ella y Janet se volvieron mejores amigas de inmediato. Pasaban horas de compras y chismeando. Gloria se adueñó de la cocina. Se quejaba de la comida de María hasta que, al final, mamá la despidió. Ese día perdí a la única persona que todavía se preocupaba por mí en esa casa. El golpe final vino un par de semanas después. Volví del colegio y encontré a Mariana en mi cuarto. Mi cuarto, el que papá había pintado conmigo. El de paredes lilas, luces de hada y la repisa que él había construido. «¿Qué estás haciendo aquí?», pregunté. «La tía Sandra dijo que este cuarto es para mí», respondió Mariana con una sonrisa burlona. «Es más grande que el cuarto de visitas y necesito espacio para mis cosas». «Sal de aquí», grité. «Este es mi cuarto». «Ya no», se burló tirando mis libros de la repisa. «Tu mamá dice que tú te vas al cuarto chico del pasillo». Perdí el control. Me lancé sobre Mariana y caímos al suelo, enredadas en un torbellino de brazos y piernas. Yo le tiraba el pelo mientras ella me arañaba la cara. Las dos gritábamos. Ricardo y mamá llegaron corriendo y nos separaron a la fuerza. «Elena», chilló mamá, «¿cómo te atreves? Vete ahora mismo a tu nuevo cuarto». «No», grité, con lágrimas en los ojos. «Este es mi cuarto. Papá me lo dio». Ricardo me agarró del brazo con fuerza. «Tu papá está muerto», dijo entre dientes.
Esta es mi casa ahora y harás lo que yo diga. Me encerraron en el cuarto pequeño de invitados durante 2 días. Solo me dejaban salir para ir al baño y al colegio. Mis libros y mis cosas estaban amontonados en cajas en una esquina. La repisa que papá había construido terminó en la basura. A través de la pared, escuchaba a Mariana poniendo música en lo que había sido mi cuarto. Y a mamá riéndose con Janet en el primer piso, como si no pasara nada. Unas semanas después del incidente del cuarto, iba al baño tarde en la noche cuando oí voces abajo. Me detuve en lo alto de la escalera, escondida en la sombra. La niña cada día está más difícil, decía Ricardo. Está arruinando la armonía de nuestra familia. ¿Has pensado en buscarle otro hogar? Se me heló la sangre. ¿Otro hogar? ¿Te refieres a la adopción?, preguntó mamá. Y se me enfrió todavía más la sangre. Lo dijo con un tono pensativo, como si considerara qué cocinar al día siguiente. Podría funcionar, todavía es joven. Sería mejor para todos, añadió Janet. Mariana le tiene miedo después de ese ataque. Y para ser sincera, Elena no encaja aquí. Corrí a mi cuarto, me tiré en la cama y enterré la cara en la almohada. Me repetí una y otra vez que no podían hablar en serio, que mamá jamás haría algo así, que solo era una conversación sin importancia. Empujé esas palabras al fondo de mi mente y me convencí de que no pasaría nada. 2 meses después llegó mi cumpleaños número 13. No esperaba gran cosa. Mis cumpleaños casi no se habían celebrado desde que papá murió. Para mi sorpresa, el tío Roberto y la tía Patricia llegaron a la casa. «Feliz cumpleaños, Elena», dijo él, abrazándome fuerte. Sus ojos se entrecerraron cuando vio a Ricardo pasar por el pasillo fingiendo que no nos veía. Mamá improvisó una cena rápida. Seguramente estaba avergonzada de que el hermano de papá pudiera juzgarla. La tensión en esa mesa se podía cortar con cuchillo. En medio del silencio, mamá carraspeó. «Roberto, Patricia, me alegro que estén aquí», dijo. «Hay algo que necesito comentarles». Algo en su tono me apretó el estómago. «Elena no es feliz aquí», continuó sin mirarme. «Y, francamente, nosotros tampoco estamos contentos. No encaja con nuestra nueva dinámica familiar. He decidido entregarla en adopción». Las palabras me golpearon como un puñetazo. La conversación que había escuchado aquella noche no había sido solo hablar por hablar. Mamá lo había decidido. «Pensé que tal vez ustedes podrían llevarla», siguió, con voz casual, como si hablara del clima. «Como no tienen hijos, podrían querer quedarse con ella. Y si no, empezaré a buscar otras familias». La habitación dio vueltas. Me costaba respirar. El día de mi cumpleaños. Me estaba regalando literalmente el día de mi cumpleaños. La silla del tío Roberto se fue hacia atrás con tal fuerza que cayó al suelo. «Nosotros nos la llevamos», tronó rojo de furia. «Y Sandra, eres la madre más despreciable que he visto en mi vida». «¿Cómo te atreves?», empezó a decir Ricardo, poniéndose de pie, pero una sola mirada de Roberto lo hizo sentarse de nuevo. «Patricia», dijo el tío, ahora con voz más suave, «ayuda a Elena a hacer las maletas. Nos vamos ahora mismo». La tía Patricia me pasó un brazo por los hombros, que temblaban sin control, y me llevó arriba. Empaquetamos a toda velocidad, tirando mi ropa y las pocas cosas que quedaban en bolsas. Lloraba tanto que apenas veía. «Todo va a estar bien, mi niña», susurraba ella. «Ahora estás con nosotros». Salí de esa casa sin mirar atrás. Mamá no intentó detenerme. No trató de despedirse. Lo último que escuché antes de que el tío cerrara la puerta del auto fue la voz de Mariana preguntando si ahora podía quedarse también con mi nuevo cuarto. La transición no fue fácil al principio. Me despertaba en mi nueva habitación, en la casa del tío Roberto y la tía Patricia, y por un segundo no sabía dónde estaba. Luego olía el café y el tocino de la tía subiendo desde la cocina, y recordaba que estaba en casa, en mi verdadero hogar. El proceso de adopción avanzó rápido. Mamá firmó sus derechos sin dudar. Eso me dolió al comienzo, pero con el tiempo se sintió como una bendición. Con los meses dejé de llamarles tío y tía. Se volvieron mis papás. El tío Roberto y la tía Patricia se convirtieron en mis padres en los papeles, haciendo oficial lo que ya era verdad en mi corazón. «Elena», dijo un día el tío, mientras desayunábamos, «te inscribimos en un colegio nuevo, el Colegio Riverside. Es mejor que el anterior y creemos que te va a gustar». Me gustó. Sin el peso constante de mi antigua vida, empecé a rendir mejor en clases. Mis profesores lo notaron, y mis nuevos padres también. Iban a todo. A cada acto del colegio, cada ceremonia de premios, cada reunión de apoderados.
Cuando entré al club de debate, se sentaron en todas las competencias, orgullosos, incluso cuando perdía. Me animaron a probar cosas nuevas, clases de piano, campamentos de ciencia en verano, voluntariado en un refugio de animales. No solo apoyaban con dinero, estaban presentes. El cambio fue enorme. El dolor del abandono de mi madre biológica empezó a desvanecerse. Fue reemplazado poco a poco por la certeza cálida de ser realmente amada. Dejé de pensar en ella. Dejé de preguntarme si alguna vez pensaba en mí. Mi nueva vida estaba demasiado llena como para que esas heridas antiguas siguieran mandando. Llegó mi graduación de cuarto medio. Tenía la barra más ruidosa en el público. No solo estaban Roberto y Patricia, sino también la familia extendida de ellos, que me había recibido como una más. «Tenemos algo que contarte», dijo Patricia en la cena de celebración. «Desde el día que llegaste, hemos estado guardando dinero para tus estudios». Habían ahorrado lo suficiente para mandarme a casi cualquier universidad. Elegí una universidad privada de prestigio en Santiago, en la Facultad de Administración y Finanzas. Quería estudiar algo que me permitiera manejar bien el dinero. El de ellos y el mío. La universidad fue increíble. Me dediqué por completo a los estudios, decidida a hacerlos sentir orgullosos. En el penúltimo año hice una práctica en un banco de inversión importante. Fue allí cuando Patricia mencionó, casi al pasar, que se había encontrado con mi madre biológica en el supermercado. «Tiene un hijo ahora», dijo, mirándome con cuidado. «Siguen viviendo en la casa que era de tu papá, con Ricardo y la familia de él». Yo solo asentí. Me sorprendió sentir nada más que una curiosidad lejana. Esa vida parecía un sueño ajeno, algo que le había pasado a otra niña. Al graduarme, conseguí trabajo en el área de inversiones de un banco grande. Mi sueldo inicial me dejó con la boca abierta. Era más dinero del que jamás había imaginado ganar recién salida de la universidad. El día que recibí mi primer pago, fui directo a una joyería. El tío Roberto llevaba años con el mismo reloj gastado, y Patricia se quedaba mirando siempre un collar de perlas en la vitrina de una tienda del barrio. Cuando les entregué los regalos, Patricia rompió en llanto y la mano de Roberto tembló mientras se ponía el reloj nuevo. «No deberías gastar tu plata en nosotros», murmuró él. «¿En quién más la gastaría?», respondí abrazándolos. «Ustedes son mis papás. Son los que hicieron posible todo esto». Los 6 años siguientes pasaron volando. Fui ascendiendo en el banco, ganando cada vez más responsabilidades, hasta que terminé dirigiendo mi propio equipo. Cada logro se sentía más dulce porque podía compartirlo con ellos, a quienes ya llamaba mamá y papá, sin dudar. Lo primero que compré fue un departamento. Un lindo departamento de 2 dormitorios en un barrio tranquilo de la ciudad. Mamá me ayudó con la decoración y papá revisó cada papel de la hipoteca antes de que yo firmara nada. Después conocí a Miguel. Después de un año de noviazgo, me pidió matrimonio durante un fin de semana en la costa. Dije que sí antes de que terminara la frase. Mamá lloró cuando se lo contamos. Papá abrazó a Miguel con fuerza y le dijo: «Bienvenido a la familia, hijo». Nos lanzamos de cabeza a los preparativos. Mamá y yo pasábamos los fines de semana viendo posibles lugares y probando tortas, mientras papá y Miguel se hacían amigos armando planillas de presupuesto y coordinando proveedores. Entonces llegó el mensaje. Por Facebook: «Elena, mi amor», decía. «Supe de tu próxima boda. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero sigo siendo tu madre. He cambiado y quiero arreglar las cosas. Por favor, déjame ser parte de tu día especial, te extraño tanto». La mano me tembló mientras leía. Llamé a mamá de inmediato. «Vi a Sandra el otro día», dijo Patricia en voz baja cuando le conté del mensaje. «En el supermercado. No preguntó por ti. Ni una vez. Pero cuando mencioné lo bien que te ha ido, cómo estás haciendo carrera y que te vas a casar, se le iluminaron los ojos de una manera que no me gustó». Hizo una pausa. «Hay más. Esa sobrina de Ricardo, Mariana, quedó embarazada. Se casó con un tipo irresponsable y volvió a la casa con él. Me contó que en esa casa se vive peleando. Sandra estaba reclamando a gritos por los problemas de plata. Dijo que están ahogados en deudas». Sentí un nudo frío en el estómago. Así que por eso había aparecido de repente. Necesitaba algo. Dinero. O una hija exitosa para mostrar. Me quedé mirando el mensaje largo rato antes de contestar. Los dedos flotaban sobre el teclado mientras los recuerdos volvían. La habitación que me quitó. El cumpleaños en que me regaló. Los años de silencio
cuando tuvo 1000 oportunidades de buscarme y no lo hizo. Por fin escribí: Sandra, voy a ser clara. Usted ya no es mi madre. Perdió ese derecho cuando me entregó en adopción el día que cumplí 13 años. Yo sí tengo padres y me aman sin condiciones, algo que usted nunca supo hacer. No la quiero en mi boda. No la quiero en mi vida. No vuelva a contactarme. Presioné enviar. La bloqueé enseguida. Ya no tenía miedo. Esta vez las manos ya no temblaban. La mente se sentía limpia, como si me hubiera sacado un peso que llevaba años colgando del cuello. El día de la boda amaneció perfecto y despejado. Los padres de Miguel habían arrendado una casona antigua con jardines enormes para la ceremonia. Un lugar precioso con una casa de estilo clásico y senderos de piedra. Estaba en la sala nupcial con mamá, dando los últimos retoques al maquillaje, cuando golpearon la puerta. Señorita Herrera, dijo uno de los guardias de seguridad, algo incómodo. Perdón por interrumpir, pero hay un problema en la entrada. Hay unas personas que insisten en que la conocen. Un hombre, una mujer y un muchacho. Se me cayó el alma a los pies. Supe de inmediato quiénes eran. Yo me encargo, dije, levantándome con cuidado para no pisar mi propio vestido. Elena, no tienes por qué, empezó mamá. Sí, tengo, respondí. Es la última vez. Caminé hacia la reja principal, escuchando el tac-tac de mis tacones en el empedrado. Y ahí estaban, Sandra, Ricardo y un adolescente que debía ser mi medio hermano, aunque tenía el mismo aire de Mariana. Elena, gritó Sandra al verme, agarrándose a los barrotes de la reja. ¿Cómo se te ocurre no invitar a tu propia madre a tu matrimonio? Déjanos entrar ahora mismo. Me tomé unos segundos para mirarla bien. Había envejecido mal. La ropa de marca era claramente de temporadas pasadas, el maquillaje demasiado pesado, el pelo pidiendo a gritos un tinte nuevo. Ricardo se veía más flaco, más gastado. El traje caro de antes se había convertido en algo barato. Ricardo debería ser el que te lleve al altar, siguió Sandra con voz aguda. Él es tu padre. Me reí, una risa verdadera, profunda. ¿Mi padre? Repetí. El hombre que me encerró 2 días en un cuarto, el que te ayudó a deshacerte de tu propia hija. No, somos familia, insistió Sandra con la voz quebrada. No puedes fingir que no existimos. Mira cómo estás viviendo, esta boda tan elegante, tu gran trabajo, tu ropa cara. Mientras tanto, nosotros apenas llegamos a fin de mes. Estamos ahogados en deudas y tú aquí, jugando a princesa. Ahí estaba, la verdadera razón de su aparición dramática. No estoy jugando a nada, dije con frialdad. Trabajé por todo lo que tengo, y dejemos algo claro, ustedes no son mi familia. Renunciaron a ese lugar hace años. Mis padres están adentro en esa casa. Ellos me criaron, me apoyaron, me amaron sin condiciones. Necesitamos tu ayuda, casi escupió Sandra. Después de todo lo que hicimos por ti, todo lo que hicieron por mí, la interrumpí. Como cuando me sacaste mi cuarto, cuando tiraron a la basura los recuerdos de mi papá, cuando me entregaste como si fuera un mueble viejo, eso fue lo que hicieron. Me volví hacia los guardias. Estas personas son extrañas para mí, dije. Están invadiendo un evento privado. Por favor, acompáñenlos afuera. No son bienvenidos. No puedes hacer esto, chilló Sandra cuando los guardias dieron un paso adelante. Soy tu madre. No, respondí sin levantar la voz. Solo eres la mujer que me dio la vida, y eso no es lo mismo. Les di la espalda. Dejé sus gritos detrás de mí. Caminé de vuelta por el sendero, con la cabeza en alto. Cuando regresé a la sala nupcial, mamá me esperaba con expresión preocupada. ¿Estás bien, mi niña?, preguntó. Respiré profundo. Sonreí. ¿Sabes?, dije. Nunca me había sentido mejor. Ese capítulo se cerró por completo. Alguien golpeó la puerta y papá asomó la cabeza. ¿Lista, princesa?, preguntó. Me miré al espejo una última vez, ajustando el velo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era esa niña asustada de 13 años. Era una adulta fuerte, exitosa y amada. Lista, respondí tomando el brazo de papá. La música empezó a sonar mientras nos acercábamos al jardín donde estaba el altar. Vi a Miguel esperándome, con una sonrisa enorme y los ojos llenos de lágrimas. Los invitados se pusieron de pie y se giraron hacia nosotros. Fue exactamente como debía ser. El hombre que me había enseñado a manejar, que me ayudó con las postulaciones a la universidad, que me mostró cada día lo que es el amor de un padre, era el que me acompañaba al altar. La ceremonia fue perfecta.
Miguel y yo intercambiamos votos bajo un cielo azul, rodeados de flores y de las personas que de verdad nos querían. Cuando me besó por primera vez como su esposa, los invitados estallaron en aplausos. La fiesta se alargó hasta tarde. Papá dio un discurso que hizo llorar a todos y después reír con historias vergonzosas de mis años universitarios. Mamá bailó con Miguel mientras yo bailaba con papá. No podía dejar de sonreír. Eso fue hace 6 meses. Miguel y yo acabamos de volver de nuestra luna de miel en Grecia y la vida se ha acomodado en una nueva normalidad maravillosa. A veces la gente me pregunta por mis padres de verdad. Yo les respondo, sin dudar, que mis padres de verdad son quienes me eligieron, quienes me cuidaron, quienes me hicieron la persona que soy. No sé qué fue de Sandra y su familia después de la boda. La verdad, no me importa. Escuché por ahí que tuvieron que vender la casa que había sido de mi papá. Ese ya no es mi problema. Esa parte de mi vida se terminó. Mi historia no es la de una niña abandonada. Es la de alguien que encontró a su verdadera familia, esa que te ama no porque tenga la obligación, sino porque quiere hacerlo. Es la historia de elegir la felicidad en lugar del resentimiento, de dejar atrás el rencor y de caminar hacia adelante en vez de seguir mirando atrás. Ahora me llamo Elena Herrera Morales y no podría estar más feliz con el distante, más feliz con la vida que tengo. Todas las mañanas despierto al lado de un hombre que me ama por completo. Y todos los domingos cenamos con los padres que me eligieron y nunca me soltaron.